En pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 13, versículo 15. San Juan capítulo 13, versículo 15, dice la palabra de Dios: porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Agradecemos por los hermanos y hermanas presentes. Querido Dios, le damos muchísimas gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen en esta hora a través de la radio, la televisión o la internet. Permita, Padre Celestial, que reciban pan de vida para vida eterna. Y ahora le rogamos que su Espíritu Santo nos traiga eso precisamente, pan de vida para vida eterna, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Reavivamiento y Reforma, y hoy el título es Reforma en Cristo. ¿Cuál es el título? Reforma en Cristo. Hemos dicho durante la semana que el reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. La persona reavivada ha tenido un encuentro con la oración, un encuentro con la palabra, y ha tenido una vida de testificación. Cristo vino a la tierra y produjo el más grande de los reavivamientos que han ocurrido en la tierra, al punto que cambió la historia de la humanidad. Leímos en la Biblia que hay 3 grandes acontecimientos. Noé, 2000 años después de la creación, la humanidad se dañó completamente. Génesis 6:5 dice que los pensamientos, los designios de su pensamiento eran de continuo al mal. Se dañó la humanidad. Capítulo 6, versículo 3 dice Dios: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. Se dañó la humanidad. Dios le dio una tregua, una gracia de 120 años. Noé predicó, ungido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la clave del reavivamiento. La oración, la palabra y la testificación son los elementos que componen el reavivamiento. 2000 años después del diluvio, viene Cristo Jesús a la tierra, el más grande reformador, el más grande reavivador que ha existido en la historia de la iglesia en esta tierra. Cristo viene y produce un tremendo reavivamiento, y por eso hablamos acerca de el Señor Jesús y esos 3 elementos de reavivamiento: Cristo y la oración, Cristo y la testificación, Cristo y la palabra. Hoy debemos hablar acerca de la reforma. Si se produce una reforma sin un reavivamiento, se llama fariseísmo. Es una maldición. Cuando el reavivamiento se da, la reforma aparece automática inmediatamente. Cuando la persona es reanimada, reavivada, cuando la persona es llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo transforma la vida. Si usted verdaderamente tiene un encuentro con el Señor Jesús, si verdaderamente tiene una vida de oración, si usted se ha inclinado y se ha sometido a la palabra de Dios, si usted comparte lo que ha aprendido, no en forma mecánica, sino en forma de testimonio, y llame ese testimonio a presentar las evidencias a favor de Cristo Jesús. Cuando usted ha tenido esa experiencia, automáticamente, prácticamente ocurre lo que se llama nuevo nacimiento. Hay una transformación completa, total y cabal en la persona. Como dice Pablo, hay una transformación en el hombre interior. Este hombre interior involucra el ser intelectual y el ser espiritual. Hay un cambio en su mente, su voluntad y su conciencia. Hay algo maravilloso que ocurre en usted que le hace reflejar las bellezas de Dios, como dice Pedro, 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Se convierte en un mensajero del cielo.
Como dice Pablo en 2 Corintios 5:20, somos embajadores de Dios y decimos, como dice Dios, reconciliaos con Dios. Encontramos que ahora usted se convierte en un miembro de la familia de Dios, ciudadano del cielo, heredero de la patria eterna, templo del Espíritu Santo, y ahora es un vocero o una vocera de Dios. Usted se convierte en un poder en la tierra porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a los gentiles. La experiencia del reavivamiento produce una reforma. Si hay reavivamiento genuino, habrá una reforma genuina. Trabajemos rápidamente con algunos textos a manera de introducción para ver lo que necesitamos ver en esta última presentación de la serie, Reavivamiento y Reforma. Se produce un cambio en la mente, se produce un cambio en lo profundo de la persona. Este cambio, decíamos en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación, un cambio, una transformación de la mente. Ahora, como dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué cosa es reforma? ¿Qué es la reforma? La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y las teorías, en los hábitos y en las prácticas. Ponga cuidado. Dice un cambio en las ideas y las teorías, en los hábitos y en las prácticas. Decíamos durante la semana que una persona tiene que necesariamente estar consciente de cuáles son sus creencias. No me estoy refiriendo a religiones, me estoy refiriendo al ser como tal. Las creencias, decíamos durante la semana, se componen, se forman de la razón 2 y la razón 1. La razón 2 es el conjunto de conocimientos y experiencias que hemos tenido durante toda la vida. Usted es un producto, usted es un resultado. La carga genética de su papá, la carga genética de su mamá, el ambiente que le rodea, las personas que le enseñaron, el medio ambiente, todo esto influye y usted es un producto. Necesita saber qué clase de producto es usted. Las creencias, razón 2. Razón 1, la capacidad que Dios nos ha dado para aprender lo que no sabíamos y para sustituir lo malo que habíamos aprendido. La cosa se pone difícil cuando usted vive en automático. La cosa se pone difícil cuando usted apaga su prefrontal. La cosa se pone difícil cuando usted no quiere pensar sobre lo que está pensando. La cosa se pone más difícil cuando usted deja que el hipotálamo le juegue un juego peligroso y es vivir en automático. Su vida es una rutina, un repetir, un repetir, un repetir. Ya no es un ser humano, ahora usted es una cosa que está programada. Y hay que ver quién programó ese cerebro suyo. Por eso el reavivamiento y la reforma significan más de lo que se nos ha dicho. La palabra arrepentimiento significa cambio de la mente. Un cambio profundo en nuestros patrones mentales, un cambio profundo en nuestra manera de ser, un cambio profundo en todo. Juan el Bautista predicó, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo dijo lo mismo. Pedro explicó en Hechos 2, 37, 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pablo anunció en Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y en el capítulo 12, versículos del libro de San Marcos, los apóstoles predican el arrepentimiento, un cambio de la mente. Necesitamos un cambio de la mente, necesitamos la mente de Cristo. Por eso la reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y las teorías, en los hábitos y en las prácticas. Las creencias producen los pensamientos producen las emociones producen las acciones y las acciones producen los hábitos. Los hábitos forman el carácter y el carácter determina el destino. La pregunta es, ¿cuáles son sus creencias? No estoy hablando de religión, estoy hablando de toda su vida. ¿Cuáles son sus creencias? En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, vamos rapidito. Proverbios, capítulo 28, versículo 13, nos dan una pauta interesante para que no seamos engañados. Dice, Proverbios, capítulo 28, versículo 13, como dice la Biblia, el que encubre sus pecados, ¿qué cosa? No prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice la Biblia? Alcanzará misericordia. Si se produce un reavivamiento, se produce una confesión. Confesión a Dios, confesión al prójimo. Si ofendiste al prójimo, dice Jesús, deja tu ofrenda en el altar y ve, ponte de acuerdo con tu prójimo. Me acuerdo en una iglesia, en un país, en un lugar, donde estábamos hablando justamente de arrepentimiento. Y le dije, haga una lista de las personas con las que usted tiene cuentas pendientes. Y atrévase y vaya y habla con esas personas. Ponga sus cosas claras con el Señor. Cuando terminamos en la puerta, se me acerca uno de los ancianos y me dice, ya hice mi lista, pastor. Fantástico. Tengo 26 personas que hablar. Digo, maravilloso. Pasaron semanas y un día me lo encuentro en otra iglesia donde tenía que predicar. Y cuando termino le digo, ven acá, ¿y qué tú haces aquí? ¿Tú tienes compromiso allá en tu iglesia? ¿Qué te pasa a ti? Dice, no, es que andaba bregando con la persona número 25. Y en la semana no lo podía ver, estaba aquí. Ponga sus cosas claras, amigo mío. No siga teniendo resentimiento, rencor y esas cosas, lo van a matar. Arregle sus cosas con Dios. En el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 8, Cristo dijo que cuando el Espíritu Santo viniera nos convencería ¿de qué cosa? De pecado, de justicia y de juicio. No se esconda, no se engañe. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 7 y 8, dice el apóstol Pablo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Este tiempo es que nos preparemos para cuando Cristo venga. Cuando Él venga no será tiempo de preparación, ya se terminará todo. Si ahora que estamos en tiempo de paz no nos preparamos, cuando la cosa se ponga difícil ya se acabó. Imagine usted cuando llegó el diluvio, ¿qué podía hacer la gente? Nada, pero 7 días antes de que el diluvio cayera, estaban en el arca Noé y su familia y no había quedado una gota de agua. Dios esperó 7 días más. ¿Y qué hicieron? Burlarse, reírse. Y entonces llegó lo que tenía que llegar. Primero de Juan capítulo 1, versículo 8 al 10. Vamos rapidito. Me gusta la Biblia porque es la palabra de Dios. Dice que si leemos la Biblia, estamos escuchando la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Cuando su cerebro se conecta con la Biblia, se conecta con Dios. Cuando su cerebro se llena de la Biblia, se llena de la palabra de Dios, tiene la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra engendra poder, esta palabra tiene poder, engendra vida, la misma vida del ser infinito. Cada orden es una promesa que, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, vuelve a crear otra vez a la persona a la imagen de Dios. Es la Biblia que tiene el poder creador. Es la Biblia, no los argumentos. Llénele la cabeza a la gente con la Biblia, preséntele la Biblia, háblele de la Biblia. Déjese de estar opinando. A mí me parece, yo creo, no. La Biblia dice, la palabra de Dios dice. No me cite la Biblia, me dijo este caballero que era miembro de una sociedad peligrosa. No me cite la Biblia, hablemos de lo que usted quiera, pero no me cite la Biblia. Le dije, amigo, si no le cito la Biblia, pienso que estoy hablando con Satanás. Y me miró así raro. Si no le cito la Biblia, mejor dejemos esta conversación. ¿Usted no puede hablar sin la Biblia? No puedo hablar sin la Biblia. ¿Y quién es usted? Una persona que cree en Dios, le cree a Dios y le entregó su vida a Cristo Jesús. No. Pues entonces yo quiero que me hable pero sin mencionar la Biblia. Oiga, le voy a hacer una pregunta. Dígame, ¿usted cree en Dios? Sí, mentira. Y el tipo me mira raro. Digo, eso es una gran mentira porque existen 2 maestros. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios instruía a Adán y Eva. Pero llegó un día cuando Dios vino al Edén y preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le contestó, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Apareció un nuevo maestro. Entonces, si usted no cree en la Biblia, que es la palabra de Dios, y no quiere que la cite, entonces usted tiene un maestro que es el diablo, es el demonio. Oye, el tipo dice, pero usted es sincero y franco. Digo, ¿por qué tengo que ser así? ¿Es la verdad o no es la verdad? ¿Es la verdad o no es la verdad? Si usted me dice que una persona cristiana y no puede citar la Biblia, usted es un religioso, usted no es ningún cristiano. La cosa se pone caliente.
Primero de Juan capítulo 1, versículo 8 al 10. Vamos rapidito, por favor. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia, su sola intérprete. La Biblia, la palabra de Dios. Primero de Juan capítulo 1, versículo 8. Recuerde que toda predicación debe ser bíblica, cristocéntrica, contemporánea. Todo tiene que girar en torno a Jesús. Él mismo dijo, San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. San Lucas 24:44, porque era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo dijo, todo gira en torno a mí. La Biblia entera tiene que ver conmigo. Si ustedes se llaman cristianos, tienen que conocer la Biblia para que me conozcan a mí. Si eso no ocurre, no hay reavivamiento. Si eso no ocurre, no se produce la reforma, no se produce el cambio. Primero de Juan capítulo 1, versículo 8, dice el versículo número 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice ahora? Él es fiel y justo. ¿Para qué dice? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice más? Y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Limpiarnos de toda maldad. Hace algunos días hablamos de la maldad. ¿Cómo descubrir la maldad? Amigo, amiga, descubra cuáles son sus motivos y sus intenciones. Si usted tiene falsos motivos y malas intenciones, hay maldad, aunque esté ayudando a medio mundo. Todo el bien que usted esté haciendo, pregúntese, ¿para qué? ¿Cuál es su propósito? Y limpiarnos de toda maldad. Primero de Juan capítulo 2, versículo 4 y 5. Me gusta la Biblia. Dice el versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Yo pregunto, ¿son citas de la Biblia o no son citas de la Biblia? ¿Usted las cree o no las cree? La gente necesita hoy, después de 6,000 años de pecado, volver otra vez a Dios, porque en esos 6,000 años Satanás desquició a la gente. Las personas se les hace difícil pensar, como dice la Biblia, pensar con la mente de Cristo, porque no la tienen. Mucha gente que no es gente mala, es gente débil y no sabe cómo conectarse con la Biblia. En cualquier estamento, en cualquier clase social. Estábamos en un país muy lejos, en un hotel, una campaña muy grande, y vino una dama. Hablaba poco español, pero hablaba italiano. Y alguien la trajo y dijo, esta dama necesita hablar con usted. Dijo, bueno, yo tengo que predicar en 20 minutos, le puedo dedicar 15. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muchas gracias. Y empezó a contarme lo que estaba pasando. Estamos hablando de una compañía, estamos hablando de muchos millones de euros y estamos hablando de muchas cosas. Cuando la dama comienza a hablar, en un momento se interrumpe, está llorando, y le hice una pregunta muy sencilla. ¿Usted cree en Dios? Y me mira y abre los ojos. Estamos en una campaña evangelística, aunque estamos en un hotel, se anunció una campaña evangelística, yo lo que voy a predicar es la Biblia. ¿Usted cree en Dios? Y ella me mira y me vuelve a mirar. Le cambio la pregunta. ¿Usted le cree a Dios? Me gusta, usted es tan curioso, lo voy a dejar así curiosito porque se ve bien así. 1 Juan capítulo 3, versículo 24, mire lo que dice 1 Juan 3, 24, leamos el 5 primero. Dice 1 Juan 3, 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Quitar. ¿Por qué este énfasis tanto? Porque, amigo, amiga, si no hay una experiencia real y efectiva con el Señor, si no hay un encuentro real con Cristo Jesús, no se produce reavivamiento. Y si no se produce el reavivamiento, no se produce la reforma. Uno va primero y el otro viene como consecuencia. Y Dios comienza primero con el problema del pecado. No separa el pecado de Dios, ¿sí o no?
Murió Cristo para pagar el precio de nuestros pecados. Entonces Dios quiere eso. Mira, ven mi negro, vamos a ponernos de acuerdo. Como dice el libro de Isaías, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la nieve, como la grana, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero ven, ven mi negro, ven. Me da pena lo que dice Jeremías capítulo 5, versículo 3, donde Dios en el original hace una pregunta. Ven, enséñame a mí una manera de perdonarte. He hecho todo, de toda forma, ya arreglé todo, pero tú no me quieres aceptar. Pues entonces ven, enséñame a mí una manera de cómo yo te puedo perdonar y yo te voy a perdonar. Pero ven. Necesitamos esa experiencia. Dejémonos de cuentos, Señores, no seamos bobos. Cuando llegué aquí tenía 18 años, me sentaba por ahí. Era un adolescente, 18 años, me estaban comenzando a salir las barbas. Ahora soy un adolescente de 62, ya no me quiero barba, no me la dejo crecer. Dejémonos de cuento, se vive una sola vez. Vivamos para Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Lo tengo curioso, están ahí de curioso. Sufran un poquito ahí. Eso viene ahora. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El Señor Jesús siempre centrado en Jesús. Versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos, ¿qué dice? Permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Qué dice ahora? Por el Espíritu que nos ha dado. La clave del avivamiento es el Espíritu Santo. El Señor que está en medio de todo esto es el Espíritu Santo. Quien está aquí con nosotros es el Espíritu Santo. Hay cosas que he vivido con el Espíritu Santo que jamás me atreveré a decirle en público, porque la gente piensa que uno está loco, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Me gusta cuando el apóstol dice que lo loco de Dios es más sabio que lo sabio. Y yo digo, alabado sea su nombre. Lo loco de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Vamos a terminar esta introducción para entrarle al asunto, porque la comida de hoy está muy buena y calientita sabe mejor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 3. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 4, 3? ¿Cómo dice? Pues la voluntad de Dios, ¿qué cosa es? Es vuestra santificación, que os apartéis de ¿qué cosa? De fornicación. Las personas que viven fornicando no saben que se están volviendo locos. Oseas capítulo 4, versículo 11 dice que el mosto y la fornicación quitan el juicio. Mientras más fornicación, más se destruye su cerebro. El mundo se está acabando, señores. Vaya al país que usted quiera, al continente que usted quiera, a la latitud que usted quiera, al hemisferio que usted quiera, el mundo se está acabando. La mente de la gente se está haciendo pedazos, la gente se está enloqueciendo. Alguna gente hasta se le hace difícil pensar. Estaba en un lugar muy lejos de aquí y vino una persona psicóloga, ojalá me esté viendo, amiga mía, ojalá usted esté viendo este sermón. Y vino a pelearme porque no le parecía bien que le hablara con energía a la gente y le dijera que si no se entregan a Cristo Jesús se lo lleva el diablo. Estaba molesta por esa frase. Y empezamos a hablar y esto yo estaba medio cansado y esta mujer me calentó la sangre dominicana que tengo. Ella es de otra cultura, de otro país. Y estaba pero una especialista en su asunto de psicología, psiquiatría y qué sé yo. Le digo, dígame una cosa, amiga mía, ¿usted le cree a Dios? Claro que sí. ¿Usted cree en la palabra de Dios? Claro que sí. Dígame cómo trató el Señor los antediluvianos cuando dijeron no al mensaje de Moisés. Y me miró. ¿Y qué hizo Dios con Sodoma y Gomorra? Y me miró. ¿Y qué hizo Cristo cuando llegó al templo con una cuestión en la mano? Y me miró. ¿Y a dónde mandó Jesucristo a todo el mundo y también a los discípulos en el capítulo 6 de San Juan? Entonces, ¿cómo es la psicología suya? ¿Qué le está pasando a usted? Dice, bueno, no lo que pasa, espérese, dejémonos de filosofía. Cíteme la Biblia, dígame en la Biblia que estoy equivocado. Dejémonos de cuento. ¿Verdad que hoy en día la gente es tan polite, tan suave y que la gente ni caso le hace a la palabra de Dios? Con tanta monería. Péguele de frente, compadre. Dígale la verdad en su cara. Y usted verá a ver si no reaccionan. O reaccionan positivamente o reaccionan negativamente. Pues tienen que reaccionar. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Tú te crees? Le dije a esta joven que porque eres joven,
elegante, buena moza, puesta, rica, preparada, todo lo que te da la gana. Te vas a hablar por tu linda cara. Te equivocaste, mi negra. Si no te entregas a Jesucristo, te lleva el demonio a ti también. Y se me queda mirando. Ay, pero usted es muy sincero. Digo, ¿cómo que tengo que ser sincero? Tú estás muy amparada en lo que tienes, ¿verdad que sí? Y bajó la cabeza y me dijo que sí. Entonces, ¿tú crees que todo el mundo tiene que andar a tus pies? Tú te equivocaste, muchacha. Es a los pies de Cristo que uno tiene que andar. Y permitir que el Espíritu le cambie la vida. ¿Cuántas mujeres más hermosas y más elegantes que tú no han pasado por aquí? Y ya, ¿qué es lo que son? Y me mira esperando que le diga. Yo no le quería decir porque iba a decir que son una pasa, pero yo no iba a decir eso. No, yo jamás me atrevo a decir eso, tú estás loco. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Aquí terminamos la introducción y vamos a trabajar. Segunda de Pedro 3, 14. Es que la mente humana se dañó, Satanás ha creado demasiados paradigmas que están acabando con la humanidad. Están acabando. Hay patrones mentales que son un desastre. No, que eso es así porque tú piensas que es así. Pero yo puedo pensar lo contrario. Déjese de monería. Las cosas son como dice Jehová. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la forma. La palabra de Jehová permanece para siempre. Si usted no está amparado en la palabra de Jehová como lo hizo Jesús, usted está mal. Está muy mal parado. Las cosas no son como a usted se le ocurren, ni como usted piensa, ni como usted cree. Eso es mentira. Las cosas son como dice Jehová. Él empezó este negocio y lo terminará también. Dígale a la gente la verdad en su cara. Dígasela, por favor. Dígale la verdad con amor, pero dígasela en su cara. Y me decía aquel caballero, aquella persona con todos sus títulos, fuerza, poder y autoridad, todo lo que usted quiera ponerle, me miraba a los ojos y me decía, dígame la verdad, ministro, pero dígamela de una sola vez. Como si fuera la última vez. Y entonces le pregunté, ¿le gustaría pensar como que son mis últimas palabras que usted va a oír cuando yo termine, usted se va a morir? Dice, no, así no. Digo, pues usted dice las últimas palabras, aguante ahí. Y se ríe y me dice, pues está bien. Digo, oiga sus últimas palabras. Si no se entrega a Cristo Jesús, se pierde y se lo lleva el diablo. Y punto, y se acabó. ¿Y no hay otra manera? No hay otra manera. Hay un solo camino. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por Cristo, usted se perdió. Pero venga acá y entonces, dejémonos de cuento. Vamos a tomar dos ejemplos de la Biblia. Aquí comienza, aquí le metemos mano a la parte final. Busqué dos ejemplos entre los amigos del Señor Jesús, entre los apóstoles. Y busqué dos ejemplos de los más peligrosos, dos tipos que eran el diablo. Ay, tan malo eran. Usted verá. ¿Le parece bien si seguimos para que no nos agarre el tiempo fuera de base? Dos tipos que fueron reavivados y reformados por la palabra y la experiencia y el testimonio de Jesucristo. Si a estos dos caballeros que eran tan malos, el Señor los cambió, pues le digo que con usted y conmigo puede hacer lo mismo. ¿Le cree usted a Dios? ¿Podemos orar ahora? ¿Le puedo pedir que se ponga en pie? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, rogamos, Señor, siga con nosotros. Que su Espíritu nos prepare, nos habilite, nos capacite para recibir su palabra. Que la sangre de Cristo nos lave, nos limpie de todo pecado. Que su manto de justicia nos cubra y su Espíritu nos transforme. Que su mano poderosa nos sostenga y su gracia nos cambie. Dios, prepárenos para recibir este mensaje. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dos personajes de la Biblia. El primero era hermano del segundo, por tanto el segundo era hermano del primero. Estamos hablando de Santiago y Juan. ¿De quién estamos hablando? Santiago y Juan. Si quiere llámele Jacobo y Juan. Si el primero era malo, el segundo era peor. Tan malos eran que ustedes verán ahora. Ahora, ¿quién los llamó? San Mateo capítulo 4, versículo 21, 22. Vamos con la Biblia. A estos dos tipos tan malos, tan espantosamente malos, mire qué cosa linda. Jesucristo va y los llama para hacerlos apóstoles. Ay, mamacita linda. Así que los malos pueden ser llamados por el Señor Jesús. San Mateo capítulo 4,
versículo 21. ¿Cómo dice el verso 21? Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, ¿y quién más? Y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. ¿Qué hizo Jesús? Los llamó. ¿Quién los llamó? Jesús. Oiga, qué lío. ¿Quién se está comprometiendo con estos dos tipos? Jesús, que eran pescadores. Número uno, Jesús los llamó. ¿Quién le llamó a usted? Asegúrese de eso. Asegúrese, compadre. Porque si Jesús lo llamó, Él sabe cómo le va a sacar esa mala cosa que usted tiene. Cómo le va a cambiar esa mente, ese corazón. Lo va a transformar en una nueva persona. Pero asegúrese que le llamó Jesús. Porque hubo uno en el grupo que nadie lo llamó, él mismo se apareció. Y ese abusador nunca permitió que lo cambiaran. Y al final Cristo ya no aguantó más y le dijo, mire mi negro, venga acá. ¿Qué? Ustedes no saben, muchachos, que yo lo coge a ustedes de los 12, pero este es el diablo. ¿Ustedes sabían eso? Salida, babacita, linda. Y le dijo a Judas, mira lo que va a hacer, véalo pronto. En otras palabras, te aguanté 3 años y medio y tú no quieres cambiar. Pues entonces ve. ¿Conocen un libro que se llama El deseado de todas las gentes? ¿Lo conocen o no lo conocen? Si usted no lo tiene, le voy a dar un consejo. Vaya a la internet y ponga ese título, El deseado de todas las gentes. Y al final póngale la palabrita, las 3 letritas clave. ¿Cuáles son? PDF. Y le va a aparecer, plum, el libro. Cópielo de una vez. Vaya a ese libro y mire en el índice un capítulo que se llama Judas. Y si usted quiere saber cosas interesantes de Judas, vaya y lea ese capítulo. Tengo entendido que este libro, El deseado de toda la gente, es una biografía de Jesucristo. Es tan interesante que entre 10,000 biografías que hay en cierto congreso, en cierta biblioteca, es el número 1. Si usted quiere conocer más de Jesús después de la Biblia, lea ese libro. La Biblia y ese libro cambiaron y transformaron mi vida. Y me enseñaron a un Jesús que amé, que amo y amaré toda la vida. Número 1, llamado por el Señor Jesús. San Mateo capítulo 10, estos no lo van a creer. Mire quiénes aparecen en el capítulo 10 como parte del equipo de los apóstoles de Jesucristo. ¿Pero qué pasó aquí? San Mateo capítulo 10, me encanta la Biblia porque es la palabra de Dios. San Mateo capítulo 10, versículo 1 al versículo 4, ¿cómo dice el versículo 1? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Ay, mamá, ¿lo está poniendo Cristo en la posición más alta que le puede dar al equipo? Pues sí, pero ustedes verán quiénes son estos dos. Cosa linda, alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién los llamó? Jesús. ¿Quién los escogió como apóstoles? Jesús. Pero ahora viene el colmo de los colmos, de los colmos, de los colmos. Jesucristo los puso a los dos en el círculo más íntimo de Jesús. ¿Recuerdan la hija de Jairo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan de que Cristo viene para la casa de Jairo? Cuando llegaron a la casa de Jairo, ¿qué había pasado con la niña? Se había muerto. Ahora, cuando Jesucristo dice, dejen el alborote, se vengan conmigo, ¿a quiénes se llevó para estar allá con la niña, con Jairo y su esposa? ¿Cuál de todos los discípulos, a cuáles 3 escogió? Interesante. San Lucas, capítulo 8, versículo 51. Me gusta la Biblia porque no te da lugar a dudas, te pone las cosas claras y en perspectiva. San Lucas capítulo 8, versículo 21. Él entonces respondiendo les dijo, San Lucas capítulo 8, versículo 51, 51, ahora sí. ¿Qué dice el 51? Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo. ¿Y qué dice ahora? Sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y la madre de la niña. Oye, ¿pero qué le pasa a Jesucristo? Primero llama a estos tipos que son peligrosos, luego los hace apóstoles y ahora los lleva al círculo más íntimo. ¿Será acaso que estaba primando el pensamiento italiano? Que si tiene un amigo que es malo, mientras más malo, tenlo más cerca de ti.
¿No le parece que estaba pasando eso ahí? Cosa linda. Pedro, tenga cuidado. Juan y Santiago, ahí mamá, ya verán el chisme ahora. ¿Y Cristo dónde lo tenía? Bien cerquitita, cosa linda mamá. Bien cerquitita. Así que si usted es bien malo, asegúrese de estar bien cerquitita del Señor. Mientras más cerca del Señor, usted estará mejor. Alguien dijo que María Magdalena, Jesús le retiró 7 demonios, descubrió que la clave para que los demonios la dejaran en paz era estar cerca de Jesús. Así que tomó la decisión de estar siempre cerca de Jesús. Haga lo mismo, por favor. Haga lo mismo. Más de una vez personas endemoniadas me han dicho, el día que te separes de ese que te acompaña, te matamos. Y yo le he respondido, tonto que sea yo que me separe de él. Tonto que sea yo. Capítulo 9, San Lucas, versículo 28 al 31, la transfiguración. ¿A quiénes subió Cristo al monte de la transfiguración? A Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Qué vieron en el monte de la transfiguración? Vieron a Jesús que se transfiguró y empezó a resplandecer y llenó toda la cima del monte de luz. ¿A quiénes oyeron? ¿A quiénes vieron? A Moisés y a Elías. ¿A quienes oyeron? Una nube que les hizo sombra y Dios habló y dijo, este es mi Hijo amado en el cual mi alma tiene contentamiento, a él oír. Pregunto, ¿vieron a Jesús transfigurado? Sí. ¿Vieron a Moisés y a Elías? Sí. ¿Y vieron entonces al Padre que habló? Sí. Jesucristo está diciendo, como estas 3 fichas son las más peligrosas, déjame firmarla bien, sellarla bien para que no se me vayan. ¿Sí o no? El Señor sabe demasiado. Y ustedes dirán, este pastor es un abusador. ¿Cómo está maltratando a la gente? Abusador, agárrese ahora. San Lucas capítulo 9, me gusta la Biblia. San Lucas capítulo 9, versículos 51 al 55. ¿Qué dice Lucas 9, 51 al 55? Mire lo santos que eran estos caballeritos y lo buena gente que eran. ¿Qué dice el 51? San Lucas capítulo 9, versículos 51 al 55. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué significa esto? Cristo sabe que ya su hora llegó, sabe que tiene que ir a Jerusalén para sufrir lo que va a sufrir. Y cuando va para Jerusalén, mire lo que pasa. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Usted sabe que los samaritanos y los judíos no se gustaban mucho. ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Y ahora qué pasó? Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, ¿qué cosa? Señor, salida mamá, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué espíritu es ese? ¿El Espíritu Santo? ¿Estaban hablando en serio o estaban bromeando? ¿Eran apóstoles? ¡Qué vergüenza, compadre! ¡Qué vergüenza! 2 apóstoles pidiendo permiso a Cristo para orar para que queme toda esa gente porque no lo aceptaron. Oiga, pero qué abusador, ¿eh? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ay, madre mía. ¿Se le montó el diablo a estos tipos? Se le montó el diablo. ¿Eran apóstoles? Apóstoles. ¿Delante de Jesucristo? Delante de Jesucristo. ¿Enfrente de Jesucristo? Enfrente de Jesucristo. Oiga, ¿usted sabe lo que es eso? Yo le pregunto, queridos hermanos y amigos, ¿es seria esta cuestión o no es seria? ¿Es serio o no es serio? Si se le montó el diablo ahí al lado de Jesucristo, ¿cómo no se le montará a la gente ahora? Y hay una palabrita interesante aquí, San Marcos capítulo 3, versículo 17. Marcos 3, 17. San Marcos capítulo 3, versículo 17. ¿Qué dice Marcos 3, 17? Cristo le da un nombre, un apodo, le dice una cuestión ahí. ¿Qué dice 3, 17? San Marcos capítulo 3, versículo 17. ¿Cómo lo llama? A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó, ¿cómo? Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¿De cuál trueno, compadre? Hoy día la gente habla de Thor. Thor era un dios nórdico que le llamaban el dios de la destrucción. ¿Qué querían hacer Juan y Santiago? Destruir Samaria, destruir esa ciudad de Samaria. ¿No es el mal espíritu que hace eso? A ver, ¿sí o no?
Y Cristo los llama Boanerges. Ustedes dirán, bueno, pero nada más eran violentos, eran ambiciosos también. Se querían alzar con todo. Mire qué interesante dice la Biblia ahora. San Marcos capítulo 10, versículo 35-36. La Biblia es hermosa, amigo mío, la Biblia es maravillosa. San Juan capítulo 10, versículo 35, versículo 36. ¿Qué dice el verso 35? Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, ¿qué cosa? Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro ¿a dónde? A tu izquierda. En otras palabras, quita al Señor de ahí y ponme a mí. Qué abusador, ¿eh? ¿Eran ambiciosos? A mí me gusta porque, bueno, la Biblia es hermosa. Mateo pone un elemento que Marcos no pone. San Mateo capítulo 20. Vamos rapidito. San Mateo capítulo 20. Mire qué cosa linda. San Mateo capítulo 20, versículos 20 y 21. Aparece un elemento que no aparece en San Marcos. Dice el versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Cosa linda, así tan linda, caramba. ¿Qué pidió la señora? Esta abusadora, dice la Biblia. Ay, señores. Ay, la Biblia es hermosa. Miren, señores, lea la Biblia, por favor. La Biblia es la palabra de Dios. Y ella es tan poderosa que le lava y le limpia la mente y le permite que su mente, su cerebro, se conecte con Dios. Pablo escribió, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en pensamiento humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y nos las reveló por medio de su Espíritu. Dios ha revelado tantas cosas maravillosas, pero nuestra inercia en el estudio de la Biblia nos ha hecho vivir una vida de copia, de copia, de copia, de copia, de copia, de copia. Usted no es una copia, usted es un original. Nadie existió, ni ha existido, ni existirá igual a usted. Usted es único. ¿Por qué vive como copia de nadie? Usted no es copia de nadie. Usted es un original. Versículo 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Me pregunta, ¿conoce Cristo los pensamientos de la gente? ¿Sabía lo que ella quería? Pero es tan amable. ¿Qué quieres? Cosa linda, mamá. Ella le dijo, ordena, oye esto, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. En otras palabras, estos son mire, oiga, no hay tiempo para eso, pero es interesante, en el capítulo, en el libro de San Marcos, Cristo le pregunta, ¿ustedes pueden ser bautizados con el bautismo que yo hacía bautizado? Y ellos dijeron, sí podemos, sin saber lo que estaban diciendo. Alabado es el nombre de Dios, que cuando los apóstoles vieron a Cristo en la cruz del Calvario, cuando vieron que Judas se ahorcó, cuando vieron que Cristo resucitó y les habló, entonces el Santo Espíritu vino y produjo en ellos la reforma. Le cambió la mente a estos dos caballeros. En Hechos capítulo 1, versículo 12 en adelante, vamos rapidito, mira lo que dice. Hechos capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban, ¿quiénes? Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo.
Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pregunto, ¿fueron Juan y Santiago reavivados por el poder del Espíritu Santo? Sí. ¿Fueron reformados con el poder del Espíritu de Dios? Sí. ¿Se mantuvieron firmes y fieles a Cristo Jesús? Sí. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 2, versículo 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Fueron Juan y Santiago llenos del Espíritu Santo? Sí, Señor. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Aterricemos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12, versículo 1 y versículo número 2. Hechos 12, 1 y 2. Me gusta la Biblia porque es la palabra de Dios. Hechos 12, 1 y 2. ¿Qué dice el versículo 1? En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Y qué dice ahora? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Murió como un mártir? ¿Murió como un mártir? ¿Le dio su vida al Señor Jesús? ¿Se le fue la ambición? ¿Se le fue la mala sangre? El Señor lo transformó. Mi pregunta, ¿puede hacer lo mismo con usted y conmigo? ¿Le gustaría que lo hiciera con usted? ¿Quiere que lo haga con usted? Aquel caballero pequeñito llegó furioso, furibundo a la iglesia. Él quería saber qué pastor era que le había dañado la mente a su novia. Y después de salir de la cárcel, esta novia no quería atenderlo como hombre. Y la señora se había plantado y le había dicho, si no te casas conmigo te equivocaste. Ya yo soy una mujer que pertenezco a Jesucristo. Soy una persona cristiana. Y el chiquitín se puso tan rabioso, tan furioso, que le dijo, déjate de mojiganga. Tú me conoces a mí cuando me enfurezco. Este señor chiquitito, con una vocecita muy aguda, era un asesino de profesión. 37 años matando gente. Y ahora viene esta mujer con esta mojiganga. Entonces la ira le dio tan grande que dice, pues yo quiero conocer al pastorcito ese. Cosa linda, vasita linda, compadre. Y vino el caballero a la campaña. Ya se había bautizado. Esa campaña duró 17 semanas. Y se bautizaron un reguero de gente y abrimos 3 iglesias. Y cuando terminaba de predicar, que la dama viene y me dice, mire que el novio mío salió de la cárcel y que quiere conocerlo. Digo, no, pues vamos a meterle mano al tipo también. Pero yo no sé el chisme. Y cuando viene el caballero, nos encontramos, y ella viene, pero que viene molesto. Por suerte, gracias a Dios que era más chiquito que yo. Y bueno, por lo menos, déjame ver si lo impresiono. Y cuando él se acerca, yo me le acerco. Si usted se le acerca a un chiquitín, ¿qué tiene que hacer? Mira para arriba, por lo menos comienza el respeto, ¿no? Y me mira para arriba y yo lo miro. Digo, ¿cómo le puedo servir? Y me mira así, pero el tipo está caliente. Y me mira. Y entonces la mira a ella. Me dice, yo quería conocerlo, hablar con usted. Como no, ¿por qué no nos sentamos y hablamos? Sí. Y nos sentamos. Ella le ha hablado de mí, ni media palabra. ¿Usted está seguro? Completamente seguro. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo estoy muy rabioso y furioso porque mire. Y empezó a contar. ¿Y es verdad que ella se bautizó? Sí, Señor. Mire, yo me he ganado la vida matando gente. Y yo tranquilo mirándolo, bueno, una manera de ganarse la vida. Otros matan vaca y matan toro y chivo y animales. Si usted mata gente, eso es su problema. Yo no tengo que ver nada, yo ni policía soy, así que adelante. Y me ve que me quedo tranquilo mirándolo. Y empezó a contar mi historia de cómo aquí y allá, que una vez mató a un muchacho y que después entonces el papá y los hermanos lo agarraron, le dieron 37 puñaladas y lo acabaron. Y la gente cuando lo miró bañado en sangre,
Lo agarraron, lo tiraron en una camioneta, lo llevaron al hospital, lo tiraron en el hospital en una mesa ahí. Mira, a veces hacen algo por este señor que lo acaban de acribillar. Los médicos vinieron y lo miraron, ahorita lo atendemos. Y el tipo dice que se salvó. Me dice, ¿usted puede creer que yo me salvé? Digo, no, usted no se ha salvado todavía, ¿no? Oiga, el día que bauticé a ese chiquitín, yo tenía una alegría tan grande en mi corazón, pero qué cosa linda, mamacita linda. Era tan chiquito que el agua, en la iglesia de Betel, el bautisterio es muy hondo, muy profundo. El agua me daba en el pecho y el agua lo daba por acá. Qué cosa linda, mamá. ¿Tiene el Señor poder para cambiar corazones? Entonces permítale que cambie el suyo. No es el de al lado de usted, es el suyo que Dios tiene que cambiar, que Dios quiere cambiar. Porque si usted no cambia, usted no va. No va. Si usted no cambia, usted no va. ¿Le gustaría que el Señor le cambie el corazón? Amén. ¿Le reavive la vida? Amén. ¿Le reforme la vida? ¿Le gustaría que cuando la gente le conozca y trate con usted pueda sentir la presencia hermosa del Señor Jesús y pueda percibir la presencia del Espíritu Santo? ¿Le gustaría eso? ¿Le gustaría eso o no le gustaría eso? Ay, caramba, cuánta cosa. Si ustedes supieran todas las cosas que pasan por mi mente, tantas historias y tantas experiencias, no se pueden imaginar. Si usted dice sí al llamado de Dios para que produzca en usted el reavivamiento y la reforma, póngase en pie conmigo. Haga su lista. Si usted tiene algunos asuntos pendientes, haga su lista. Algunos tendrán una lista larga, otros una lista corta, pero no me venga con el cuento que usted no tiene problema con nadie. La primera persona con la que usted tiene problema es con usted mismo. ¿O no? Pablo decía, porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, mas lo malo que no quiero hacer eso hago. Y si lo bueno que quiero hacer no hago y lo malo que no quiero hacer hago, entonces apruebo que el pecado está en mí. ¿Tiene usted problema con usted mismo? Sí. ¿Tiene problema con personas que le rodean? Sí. Necesitamos un cambio transformador por el poder del Espíritu Santo. ¿Acepta usted entregarle todo derecho legal espiritual a Dios para que transforme su vida? Estamos en la iglesia de Maranatha en Houston y llegó un caballero con su esposa y su hijo. Yo estaba saliendo del templo, iba a ir a lavarme las manos y nos encontramos en el pasillo. De repente oigo que una dama dice, míralo ahí. Y como curioso al fin, yo miro a ver quién fue que míralo ahí, porque a quién andan buscando. Y de curioso me agarraron galletas. Y le dice el hijo, papá, mira el pastor. Y viene este señor. Hay gente que en la vida son como preclara, ¿entiende? Y viene y me mira y me dice, oh pastor, vinimos para conocerlo personalmente. Digo, ¿cómo le puedo servir? Mire pastor, yo era un animal, mire pastor, yo era un desgraciado, mire pastor. Yo era, y dice la esposa, un perro, eso, yo era un perro. Y me mira el hombre y me dice, pero mi esposa me trajo, no íbamos a divorciar porque, pum, y empieza a llorar. Y viene y me abraza, empieza a llorar. Y dice el hijo, llorando también, porque mi papá era un fracaso. Ya yo no lo quería. Y mi mamá lo aguantaba y lo soportaba. Y yo le decía, mamá, rompamos esta mojiganga y vámonos. Y mi mamá ya estaba decidida a dejar esto hasta que un día se le ocurrió, bueno, vamos a ver si el tipo oye por lo menos un sermón. Y le llevó un sermón y él pidió más. Y le llevó otro y pidió más. Y mi mamá le dijo, bueno, pues búscalo tú mismo, mira aquí, en YouTube, mira, métete aquí, 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 acá. Y empezó a oír sermones. Y dice el muchachito, y parece que el diablo se le fue. Cosa linda, mamá. Y el hombre así suspira, viene y así porque estaba llorando, dice, pastor, ya me voy a bautizar. Porque eso se me salió, se me fue toda esa cosa mala que yo tenía. Usted sabe lo que es que a mí no me importaba perder a mi esposa y a mi hijo. ¿Qué era lo que pasaba con mi mente? Pastor, tenía la mente atrapada. Digo, eso es lo que hace Satanás cuando usted no deja entrar a la Biblia. Oiga, y nos abrazamos todo el mundo, compadre. Empezamos a orar y a llorar. Él estaba feliz porque venía a decirme que el sábado siguiente en la iglesia que visitaban lo iban a bautizar, se había reconciliado con su esposa y tenía paz con su hijo.
¿Usted quiere reconciliarse con Dios? Levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, levantamos la mano diciéndole, queremos reconciliarnos con usted, Señor. Le damos todo el derecho sobre nuestra vida. Reconocemos, Padre Celestial, que hemos vivido lejos de usted. No tenemos fuerza, Señor, para prometerle nada. Nos acogemos a su misericordia, a su gracia, a su amor y su bondad. Le damos todo el derecho legal espiritual sobre nuestra vida. Envíe su Espíritu para que nos cambie y nos transforme, que produzca en nosotros el revivamiento y produzca una reforma. Que la gente al conocernos puedan ver y saber que hemos estado con el Señor. Padre, nosotros le amamos, le alabamos y le bendecimos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.